al mediodía, les damos la bienvenida a una nueva edición de este espacio, en nuestro segundo año junto a ustedes. Les invitamos a compartir 60 minutos de información, opiniones, análisis, intercambio y reflexión sobre nuestro acontecer político y social. Con una mirada comprometida y haciendo especial foco en las temáticas departamentales y municipales de nuestra capital, comienzan a oírse una vez más voces de Montevideo. Preguntarnos qué fue de la vida. Vienen cielos, vienen fuegos, viene a amar, viene a amar, viene a amar este Montevideo. Viene a amar, viene a amar, viene a amar este Montevideo. Buen mediodía, amigos, ¿qué tal a la audiencia? Bueno, saludando hoy la presencia, acompañándome en la conducción del compañero, mi querido compañero Adrián Moritiño, que se resistía. Para mí una satisfacción, realmente hace tiempo que quería esto, y el hombre se resistía, pero hoy lo tenemos acá. ¿Cómo estás, Adrián? Muy bien, buenas tardes, buenas mediodías, audiencia. Hoy mandándoles un saludo muy grande a Noelia y a Majo, que no pudieron asistir, y bueno, y tuve que asumir esta nueva tarea, así que bueno. Esta hermosa tarea, diría yo. Sin duda, muchísimas gracias. Bueno, vamos a, ya prácticamente de entrada hoy, vamos a darle paso en un día muy especial, digo, hoy es el aniversario de Moncada, 69 años del asalto a Moncada, entonces vamos a darle paso a León para que arranque con esta columna de apuntes de nuestra historia y como siempre arrancando con música, ¿verdad? Así que vamos arriba. Estamos dándole la bienvenida a León D'Amico con su columna Apuntes de nuestra historia. ¿Cómo estás, León? Bueno, muy buen mediodía para todos y todas. ¿No estoy saliendo? Ahora sí. Bueno, sí. Muy buen mediodía para todos y todas. Bueno, estábamos escuchando El Nuevo Camino del Hombre de la banda argentina Animal. Y bueno, estamos en una fecha especial y el tema de la columna estaba casi cantado. Seguro. Que son los 69 años del Moncada. Bien. Hoy, hace 69 años, un grupo de jóvenes cubanos liderados por el entonces joven abogado Fidel Castro intentan tomar el cuartel Moncada y una serie de edificios estratégicos en la ciudad de Santiago de Cuba. Bien. Además, intentaron tomar el cuartel Carlos Manuel de Céspedes en la ciudad cubana también de Bayamo, digamos. Claro. Esta incursión militar tenía como la finalidad dar inicio a una revolución que derrocara al dictador Fulgencio Batista, quien había dado un golpe de Estado el año anterior, y bueno, y esta acción militar en realidad, si nos ponemos a ver desde el punto de vista militar específicamente, fracasó. Fue un fracaso rotundo. Nosotros los que hemos tenido la oportunidad de conocer Cuba e ir al cuartel Moncada, si uno entra, no sé si han visto las fotos, que la fachada está llena de balazos. Sí. Bueno, los balazos que están en
en la fachada del Moncada son a la entrada. O sea, objetivamente no entraron más de 50 metros dentro del cuartel. Sí, lo Pero que decías, militarmente fue un fracaso. Tenían, o sea, era un plan bien organizado. Desde el punto de vista organizativo, uno puede darse cuenta que estaba bien pensado, que se habían preparado durante mucho tiempo, que habían reclutado 160 jóvenes que iban a estar a cargo de esta operación militar. Tenían como intención entrar al cuartel a las 5:15 de la mañana, o sea, con cierta claridad del día, pero todavía ahí antes del amanecer, para poder encontrar a la mayor parte de los soldados que estaban dentro de ese cuartel durmiendo, sacarlos al patio, robar las armas y posteriormente ir a la Sierra Maestra y desde ahí iniciar una guerra revolucionaria que terminara con la dictadura de Batista. Bien. Bueno, una serie de hechos infortunados dio que fuera un fracaso total. No vamos a entrar en los detalles de cómo fue la operación, Bien. pero podemos ver que de los 160 combatientes, 9 murieron en combate, Claro. 56 fueron detenidos, brutalmente torturados y asesinados por las fuerzas de Batista sin previo juicio. Ajá. O sea, fueron asesinados dentro de las cárceles batistianas. Unos 45 más o menos, hay una diferencia en las cifras, pudieron escapar, y 50 fueron enjuiciados y 31 encarcelados. O sea, un golpe muy duro, digo, para el incipiente Sí, lo ejército revolucionario, lo desarticularon, ¿no? Claro. rápidamente. Si bien la acción, como dijimos, resultó un fracaso desde el punto de vista militar, fue la primera acción de la Revolución Cubana, ¿no? Que triunfa 5 años, 5 meses y 5 días después de esta incursión. 555. Mirá. Sí, 555, vos que te gustan los números, podrías jugarle la quiniela. Ahí va a ponerle. En el juicio que se le hace a Fidel Castro por esta acción, es que él hace el famoso alegato, la historia me absolverá, y que si fue una derrota militar fue un triunfo en la opinión pública. Pero estaba pensando de qué manera podíamos encarar la columna del día de hoy. Bien, a ver. Entonces me puse a pensar de hablar la previa a la Revolución Cubana. Ajá. ¿Cuáles son los motivos? Porque Cuba genera en todas las personas que tienen opinión política mucha crispación y da lugar a muchas discusiones, y se discute mucho de si la revolución es una dictadura o no, que esto, que lo otro, sobre todo desde el último año para acá. Y a mí me parecía importante empezar a verlo, pero desde el punto de vista histórico. Los antecedentes. Los antecedentes. Y para eso nos tenemos que ir a la década del 40 del siglo XIX, cuando en los Estados Unidos se planteaba, luego de haber obtenido el territorio de la Florida, que estaba en manos de los españoles, y haber conquistado parte de lo que era toda la zona que actualmente es California, Texas, y toda esa zona que antes era territorio mexicano, desde Estados Unidos empieza a haber una corriente de opinión muy fuerte que hacía fuerza para anexionar la isla de Cuba como un estado más de los nacientes Estados Unidos. Ajá. Entonces, ya desde la década del 40, esta opción también tenía ciertos impulsores dentro de Cuba, sobre todo la alta burguesía, la oligarquía del país, que también veía con buenos ojos la anexión de la isla al territorio norteamericano. Pero bueno, la historia sigue. En el año 1895 inicia la guerra de independencia, que la venían ganando los patriotas cubanos, y cuando están por triunfar frente a España, recordemos que Cuba es la última colonia de España que se independiza, cierto. con la excusa de la voladura del acorazado Maine que estaba fondeado en la bahía de La Habana. Ajá. Estados Unidos ingresa en la guerra y ocupa militarmente la isla entre el 1 de enero de 1899 y el 20 de mayo de 1902. Ajá. O sea, estamos hablando que estamos poco más de 50 años antes de el asalto del cuartel Moncada. Claro. Si bien estaba Cuba, la ocupan militarmente, la gobierna Estados Unidos durante estos 2 años, 3 años, perdón,
instala la base militar de Guantánamo, que hasta el día de hoy sigue estando ahí, se instala varias Tristemente bases. célebre base. Sí, y bueno, y le dan la posibilidad a los cubanos de generar su propia constitución y su propio gobierno, pero con la condición de aceptar la enmienda Platt. La A tristemente célebre enmienda Platt, que entre otras cosas, que estuvo vigente hasta el año 1934 y entre otras cosas planteaba la posibilidad, la libre intervención de los Estados Unidos en los asuntos internos de Cuba y la ocupación militar en caso de que sus intereses se vieran afectados. O sea que... Una independencia muy tutelada, digamos, por sí, decirlo de alguna forma. por lo menos liviana. una independencia de autor, digamos, ¿no? Sí. Claro, pero entonces vemos que hasta el año 34 está en vigencia esta enmienda Platt, pero después de que deja de estar en vigencia, la influencia de los Estados Claro. Unidos en la política interna cubana Ya era un hecho y ya se mantenía. es total. ¿no? A ver, nosotros si nos ponemos a ver los presidentes cubanos desde 1903 al 53, Ujú. los que fueron electos democráticamente no duraron más de un año o 2 años en su cargo. Ajá. Entonces estamos en una seguidilla de golpes de Estado, de derrocamientos, de renuncias, etcétera. No tenemos una normalidad democrática previa al 53. Claro. No es como, por ejemplo, el Uruguay que desde... Sí, salvo periodos salvo excepcionales, periodos puntuales ha tenido una larga tradición una democracia democrática. de corte liberal, con participación y pluralidad de partidos, Claro. pero no era el caso de Cuba. Exacto. A todo esto, y que esto es lo más importante, Estados Unidos se subordinó, o sea, además de la subordinación a la enmienda Plata, hay que tener en cuenta que Cuba fue terreno fértil para la inversión de empresas norteamericanas en todas las esferas de la economía. En la década del 20 del siglo pasado, el 70% de la producción azucarera, el principal Claro. producto de exportación, estaba en manos de empresas norteamericanas, el 70%. Y tenemos que 3.3 millones de hectáreas, más de la cuarta parte del territorio Cultivable, nacional sí. y de las mejores tierras, Claro. estaba en manos de Estados Unidos, de Ajá. empresas norteamericanas. Esto lo que trae aparejado es que se impone una primarización total de la economía cubana, claro. poniendo a la isla de Cuba como productor de materias primas o de productos muy poco industrializados como Sí. el azúcar, y que se vendía fundamentalmente al mercado norteamericano y Estados Unidos le vendía todo lo demás que necesitara. Claro. Sobre todo la dependencia alimentaria que tenía Cuba de Estados Unidos era total, porque las mejores tierras estaban destinadas a al monocultivo de la caña de azúcar o el tabaco, No entonces producía casi no más producían nada. prácticamente alimentos. Claro. Bien. Y previamente a la revolución, era el gobierno de Estados Unidos el que fijaba el precio al que se le compraban los productos a Cuba. Sí, claro. No era una cuestión de libre mercado ni nada por el estilo, Sí, era el sí. propio Parlamento. Entonces, hay de un tiempo a esta parte, y sobre todo desde la opinión de los que están en contra de la revolución, se quiere vender que previo al 59, al triunfo de la revolución cubana, Cuba era uno de los países más desarrollados de América. Ajá. Y esto, como toda cosa, tiene una parte de verdad y una parte de mentira, ¿no? Bien. En realidad hay un fuerte desarrollo dentro de lo que son las ciudades, por ejemplo La Habana, lo que es Varadero y algunas ciudades puntuales, centros urbanos, los centros de las ciudades. Ajá. Pongamos por caso lo que hoy sería, no sé, Cordón, Pocitos, Punta Carretas y esas zonas Sí. son altamente desarrolladas frente a un contraste muy fuerte con la periferia de las ciudades y sobre todo con la población del campo. Es cierto que previo a la revolución Cuba era uno de los países que tenía, por ejemplo, más televisores per cápita de América Latina y que ciertas capas sociales Sí, de claro. cubanos tenían un nivel material de vida Muy bueno, ¿no? O muy sea, bueno. Claro, Pero esto contrastaba brutalmente con el resto del país. seguro. Para poner algunos ejemplos numéricos, el 33,3% de la población vivía en bohíos, los bohíos son ranchos, Ajá. que se hacían básicamente de hoja de palma y madera. Pa. El 33% de la población en general y el 69% de la población rural vivía en esas condiciones. Ujú. El 90% de los campesinos carecía de agua potable, Sí. de luz eléctrica y de baños dentro de sus casas. Ajá.
También hay una encuesta que hace la Iglesia Católica en el año 56, que dice que hay un 35% de la población tenía parásitos intestinales por falta de alimentación y solo un 8% de ese 35% tenía atención médica por esta situación. Entonces nosotros, si vemos esta cuestión del contraste y vemos La Habana de los años 40 y 50, era el fiel reflejo de esa diferencia existente. Entre una sociedad opulenta y lujosa en contraposición de la miseria de la mayoría del pueblo. Claro. Hay un historiador, Herminio Portel Vila, que enseguida del triunfo de la Revolución se radica en Miami, o sea que está insospechado de comunista, Sí. que describe a La Habana, a los barrios marginales de La Habana en la década del 50, de la siguiente manera. Dice: los llamados barrios de indigentes son otra etapa aún más sórdida de la cuartería. En la crisis de la vivienda del pobre de esa capital, llena de monumentos y palacios lujosos. En ocasiones escandalosos ejemplos de despilfarro y hasta de cosas peores, que no puede ocultar con sus fachadas el espectáculo de miseria, abandono, atraso y abyección en el que se fuerza a vivir a la población, a un número de la población bastante elevada. Estamos hablando de una persona que no comulga con ninguna idea de la revolución y que plantea hace una descripción objetiva. de lo que era La Habana en los años 50. También en La Habana, la primera mitad del siglo XX, tenemos que pensar, nosotros siempre hablamos del patio trasero de Estados Unidos, refiriéndonos a Latinoamérica. En general, claro, Pero lo generalizamos a claro, Latinoamérica hoy, pero si nosotros en su pensamos momento era Cuba, ¿verdad? Cuba, durante su independencia de autor, como le llamamos, Sí. o sea, ese periodo que va a unos 40 y pico de años, Ajá. la primera mitad del siglo XX es vamos a hablarlo de manera cruda, era el prostíbulo de los yanquis, Claro. ¿no? La Habana era un lugar donde los norteamericanos iban a hacer todo aquello que no podían hacer en su país porque estaba prohibido. Por ejemplo, el juego de azar, Ujú. el consumo de alcohol durante la ley seca. Claro. Cuando había ley seca en Estados Unidos, había una gran industria de barcos que llevaban a los estadounidenses del estrecho de la Florida hacia La Habana para pasar el fin de semana en Cuba y darse todos los gustos que quisieran. Y además había el consumo de drogas, el consumo de alcohol, etcétera. Y había en la década del 50 un número de mujeres explotadas sexualmente mayor a 10.000 en La Habana. O sea, la prostitución estaba totalmente extendida en La Habana. El juego ilegal, además de los casinos, había un fuerte juego ilegal, movía unos $266.000 diarios en La Habana solamente. Y esta situación estaba acompañada por una profunda corrupción en la administración pública y en los demás mandos políticos, que cobraban cuantiosos sobornos para hacer la vista gorda en esta situación. Seguro. Sobre esto tenemos que ver, hay un número que maneja un historiador cubano, Sergio Garra Vilaboy, que dice que aproximadamente se destinaban por día $32.000 en sobornos a funcionarios públicos. Bien. O sea, estamos hablando de una situación bastante compleja. Para complejizar más la situación previa, en el 52, Fulgencio Batista da un golpe de Estado e impone una dictadura que se caracterizó por la brutal represión contra todo tipo de oposición política. Tenemos que recordar además que estamos en el medio de la política macartista, entonces se reprime fuertemente a todo lo que tenga olor a comunismo. Claro. O sea, esa política anticomunista nominal que hablábamos Sí, en otros sí, programas, sí, de sí. que todo lo que tenga Sesgo de izquierda claro, es comunista y Claro. se reprime muy fuertemente. A todo esto hay que sumarle que tiene, por supuesto, el apoyo de las Fuerzas Armadas cubanas y el visto bueno del gobierno de los Estados Unidos. Claro. Recordemos, sin el visto bueno de los Estados Unidos no gobernó nadie en Cuba, Sí, previo claro, a la revolución. Claro. Y a todo esto, para complejizar más, se está en una profunda crisis económica a partir de la caída de los precios internacionales del azúcar después de la Guerra de Corea, lo que genera que el gobierno de Batista firmara numerosas cartas de intención con el Fondo Monetario Internacional y lo que ya sabemos Ya cuáles son los... Sí, lo conocemos de cerca. Exacto. Entonces, Sergio Garra Vilaboy dice que ante la pasividad de los partidos tradicionales frente a la dictadura, se alzó desde muy temprano la alternativa de la lucha armada para derrocar al régimen batistiano e impulsar una solución radical a los graves problemas de la sociedad cubana. Ya desde el mismo golpe de Estado, el 10 de marzo del 52, se hicieron sentir
con particular energía las protestas juveniles que dirigía la Federación de Estudiantes Universitarios, la FEU, que incluso ocasionaron la muerte de un alumno de la Universidad de La Habana. ¿Por qué acá Vilaboy habla de Guerra Vilaboy habla de la inamovilidad, o sea, la pasividad de los partidos tradicionales? Ajá. Porque Fulgencio Batista hizo algo muy inteligente. Fue disolver el Parlamento, pero seguir pagándole los sueldos a los senadores y diputados. Claro, entonces les dio licencia con goce de sueldo, claro, para que puedan seguir Que se iban a preocupar los hombres, entonces. Sí. Y bueno, me estaba olvidando de un datito sobre esto de la Cuba de los 50, que es la intención de Batista de convertir el malecón habanero en la nueva Las Vegas. Entonces, con las mafias vinculadas a los juegos de azar, claro. no sé, ¿ustedes vieron la segunda parte del Padrino? Sí, claro. Esa película maravillosa, Sí. cuando van a Cuba a hacer los negocios. Exacto. Bueno, tiene que ver con esta cuestión de que la dictadura de Batista otorga licencias de forma gratuita a quienes fueran a construir hoteles con casinos, Mira, con esa intención de convertir al malecón en Las Vegas. en Las Vegas. Y bueno, entonces, estamos llegando ya al año 53, y bueno, y dice Guerra Vilaboy que en definitiva fue un abogado casi desconocido de 26 años, Fidel Castro, quien aspiraba a ser representante en la Cámara por el Partido Ortodoxo en las elecciones que debieron celebrarse en el 52, el encargado de iniciar la insurrección popular contra la dictadura. Con un nutrido grupo de jóvenes, encabezados por Abel Santamaría, José Luis Tacende, Renato Guitat y Pedro Miret, casi todos trabajadores asalariados o desempleados de origen humilde. Muchos de ellos vinculados a la ortodoxia, entrenados clandestinamente, que atacaron el 26 de julio del 53 las fortalezas de Bayamo y Santiago de Cuba, estas últimas considerada la más importante del país. Más o menos, y la intención fue hacer una previa para entender cómo se llega al inicio de la Revolución Cubana. Situarnos en el contexto en que se desarrollan estos hechos. Sin de la duda. Revolución, ¿verdad? Igualmente estamos hablando que 15, 20 minutos es muy poco para profundizar, pero antes de terminar, 3 recomendaciones de lectura. Bien. Cuba, su difícil camino hacia la independencia, 1848-1898, de Benedicto Cuervo Álvarez. La Revolución Cubana, un nuevo panorama de su historia, 1953-2020, de Sergio Guerra Vilaboy. Y para los que quieran interiorizarse más en cómo se preparó el ataque al cuartel Moncada, La parte militar, digamos. sí, pueden leer en 100 horas con Fidel, una entrevista que es una suerte de biografía de Fidel Castro, hecha por Ignacio Ramonet. Muy bien. Así que por acá Muchas vamos gracias, dejando León. la Y columna de recordarle a la audiencia de que ya la semana que viene, el próximo martes, es el segundo sorteo del libro, ¿verdad? Así que bueno, a mandar mensajes al 092-41-1001, a dejar su mensaje en las redes y bueno, diciendo que quieren participar del sorteo y con los 3 últimos números de la cédula más el dígito del guión, estarán ya participando en un nuevo sorteo. Ya estuvimos hace unos días entregando el primer libro y bueno, vamos a entregar este segundo, ¿verdad, León? Sí, por supuesto. Se trata, en este caso... El libro de Enrique Rodríguez, escrito por Carlos Jaffe. Muy bien, así que a escribir entonces al 092-41-1001 y a nuestras redes para participar de este sorteo. Así que bueno, seguimos y vamos a dar rápidamente un par de noticias, ¿les parece? ¿Te parece, Adrián? Dale. Bueno, se instalará un nuevo sitio de la memoria. A las 12:30 horas de este jueves 28 de julio se realizará la señalización e inauguración de un nuevo sitio de la memoria en el lugar donde estuvieron recluidas decenas de adolescentes durante el periodo del terrorismo de Estado. El ex hogar Yaguarón, en Yaguarón 16-17, perteneciente al INAU. La institución funcionó como un centro de reclusión de niñas y adolescentes durante la dictadura cívico-militar y los años autoritarios previos, en los años 60. Se mantuvieron allí detenidas a jóvenes menores de edad
a militantes estudiantiles y de partidos de izquierda. En 1975 permanecieron recluidas durante aproximadamente 7 meses un grupo de adolescentes que habían sido detenidas y torturadas en el batallón de infantería número 10 del departamento de 33 en el marco de un operativo represivo contra la Unión de Juventudes Comunistas, UJC. La casa funcionó luego durante años como centro para adolescentes mujeres bajo protección del Estado. Actualmente continúa perteneciendo al Instituto Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes del Uruguay, INAU, pero sin funcionamiento, según consta en la página web de Sitios de la Memoria. Así que bueno, este jueves, entonces pasado mañana, Este jueves, sí. se va a dar inauguración y se va a señalar este lugar como un sitio más de la memoria. Exacto. Esta noticia tiene que ver con la Intendencia de Montevideo. Bien. Reempadronamiento en Montevideo es gratuito hasta fines de agosto. El Congreso de Intendentes habilitó un plazo de 120 días que vence el 31 de agosto de este año para exonerar los costos asociados a los reempadronamientos. Matrícula y libreta de propiedad. El objetivo es promover que los vehículos se registren en el lugar de residencia de sus titulares. En Montevideo, el trámite de reempadronamiento es gratuito para quienes lo soliciten hasta el 31 de agosto de este año, sin importar si son agendados para fechas posteriores. Esto hay que tenerlo en cuenta. Claro, Pueden registrarse agendarse, antes. exacto, antes del 30, hasta el 31 de agosto antes, Seguro. inclusive el 31 de agosto, pero mantiene vigencia si la fecha es Claro. posterior a esa fecha. Si la fecha, mejor dicho, Si te agendada, agendan, claro, si te exacto, es agendan posterior para a esa después, fecha. exacto. A partir del 1 de septiembre, quienes soliciten hora para este trámite deberán abonar un costo total de 4.050 pesos. El trámite se realiza en forma presencial, presentando cédula de identidad o pasaporte, para lo que es necesario agendarse en el sitio web de la Intendencia de Montevideo, montevideo.gov.uy, al teléfono 1950-4000, opción 2, o vía WhatsApp al 099-019-500. Muy bien, así que una buena noticia para quienes necesitan hacer ese reempadronamiento, que La bueno, verdad que que tienen este plazo para hacerlo en forma gratuita, un trámite que normalmente cuesta 4.050 pesos, como veíamos. Exactamente. Buenazo. Bien, vamos a un poquito de la cartelera. Primero que nada ya sería un saludo, porque fue en el día de ayer, el 25 de julio fue el Día Internacional de las Mujeres Afrolatinas, Afrocaribeñas y de la Diáspora. Y se toma julio como el mes de la afrodescendencia. Así que un saludo a la comunidad afro en el Uruguay, sobre todo a las mujeres, digo, en este día que fue en el día de ayer. Sin duda. Tenemos el homenaje a Álvaro Balbi y la fundación del seccional del Partido Comunista del Uruguay, que lleva su nombre desde su asesinato a manos del fascismo en la última dictadura cívico-militar. Homenajeamos con la necesidad de recordar, de seguir pasando a Álvaro por nuestra memoria y con ello seguir levantando sus banderas, que también son las nuestras. La de la democracia, la de la lucha por un mundo mejor. Les esperamos este sábado, 30 de julio, a las 17 horas en el local del Fidel. Cito el Mercedes, esquina allí. Habrá merienda compartida y una sorpresa musical al final del acto. Traer un alimento no perecedero y o abrigo para donaciones a familias damnificadas de Paysandú y ollas populares y merenderos, populares de la zona. Les esperamos, organiza el seccional Álvaro Balbi del Partido Comunista y del Frente Amplio. Perfecto, así que este sábado entonces a las 17 horas en el Fidel, en Mercedes Illí, el homenaje a Álvaro, así que convocamos a toda la audiencia a participar allí. Y este sábado 30 también, pero de mañana, de 10:30 a 12:30, hay una barriada del Frente Amplio en tu barrio, y de 12:30 a 14 charlamos con los senadores Óscar Andrade y Charles Carrera. Esto es en el Comité Campo y Ciudad, que queda en Charcas 2229 entre Marruecos y Sierra Leona. Son las ex calles 14 y calle 13. Así que bueno, el coordinador AF que convoca, también convocamos a nuestra audiencia a que participen si están cerquita de esta zona de Casabó, digamos, ¿no? Así que bueno, vamos
Y finalmente te dejo, Adrián, el gran Bien. acto del día de hoy, ¿verdad? Perfecto. Hoy recordamos el 26 de julio y se hará un acto en la sala Alfredo Citarrosa, cita en 18 de julio y Julio Herrera. Hoy el tema es Con Cuba contra el bloqueo, ese es el título del acto, y participarán Numa Moraes, el alemán, Patricia Robaine, Matías Romero. Hablarán en ese acto Zulán Popa, embajadora de Cuba en Uruguay, Marcelo Abdala, secretario general del PIT-CNT. Recordamos la hora, 19 horas, sala Alfredo Citarrosa, 18 de julio y Julio Herrera. Y convocan el Comité Uruguayo Antiimperialista de Solidaridad con Cuba y los pueblos del mundo, PIT-CNT, Frente Amplio, FEU, FUCBAN, bueno, Crisol, una serie de organizaciones, un amplio espectro de organizaciones que convocan a este acto, a los que también nosotros invitamos a nuestra audiencia a que se hagan presentes allí. Bueno, A concurrir. Estamos en momento de ir a los compromisos comerciales de la emisora. Le damos el saludo a Fede Lima en los controles y le damos paso entonces a esta tanda. Volvemos luego. Poder allí defender nuestra revolución, defender nuestra revolución. Bueno, ya estamos de nuevo en esta segunda parte de nuestro programa número 65. No lo habíamos mencionado hoy, Adrián. Como me dice León siempre que yo soy de los números. Bueno, hoy es el programa 65. Le recordamos a la audiencia. Y bueno, ya nos vamos en esta segunda parte, como siempre, a la entrevista central del programa. Para eso, hoy especialmente le vamos a dar el pie al amigo y querido compañero León, para que nos haga una breve introducción, nos contextualice hacia dónde vamos a ir con esta entrevista. El pasado martes 19 de julio tuvo lugar un acontecimiento trascendente para la historia del movimiento popular uruguayo. En un emotivo acto que contó con la presencia de la intendenta de Montevideo, Carolina Cose, el director del Centro de Fotografía de Montevideo, Daniel Sosa, el secretario general del PCU, Juan Castillo, y el colectivo de ex trabajadores del diario El Popular, más de 1000 fotografías pertenecientes al archivo del diario El Popular fueron puestas a disposición de quien quiera conocerlas en su sitio web. Dichas fotografías, la mayoría desconocidas para las nuevas generaciones, forman parte del archivo fotográfico del diario El Popular, archivo que en el año 73, en julio del 73, fue escondido por los trabajadores del diario en un barretín dentro del edificio Lapido, con el objetivo de que el mismo no cayera en manos de la represión y los servicios de inteligencia de la recién instaurada dictadura civil-militar. Luego de reconquistada la democracia en el 85, quienes habían escondido dicho archivo concurrieron al edificio Lapido a buscarlo y ese archivo no lo encontraron. Tuvieron que pasar más de 20 años para que el pueblo uruguayo pudiera recuperar parte de dichas fotografías. En el año 2006, más de 80 latas cubiertas por una espesa capa de óxido aparecieron tras una pared del estacionamiento que se encuentra en el subsuelo del edificio, y ellas contenían alrededor de 48.000 negativos pertenecientes al archivo del diario El Popular. El Partido Comunista del Uruguay, propietario de dicho medio de prensa, dispuso que fuera el Centro de Fotografía de Montevideo el lugar donde debían ir a parar esos negativos para su custodia, restauración y digitalización. Posteriormente, el Partido Comunista tomó la decisión de donarlas a la Intendencia de Montevideo y hace 2 meses, más o menos, fue entregada al Partido Comunista una vieja bolsa de arpillera que contenía 59 latas en las mismas condiciones que las anteriores y una veintena de sobres de papel por parte de los responsables de los estacionamientos del edificio Lapido, que esto fue encontrado luego de recientes reformas en dicho estacionamiento. Esta nueva tanda de negativos fue entregada el martes pasado, el martes 19, al Centro de Fotografía de Montevideo para que formen parte del archivo anterior. Por este motivo, hoy en Voces de Montevideo nos acompaña Daniel Sosa, el director del Centro de Fotografía de Montevideo, para conversar sobre el trabajo que vienen realizando con el Archivo del Popular y para hablar de la tarea que realiza el Centro de Fotografía de Montevideo. Bienvenido, Daniel. Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Estamos muy contentos de estar acá. En
Radio Fénix, empezando a conversar con ustedes. Bueno, muchas gracias por estar. Bueno, en primer lugar, nos gustaría que le comentaras a la audiencia en qué consiste el trabajo del Centro de Fotografía de Montevideo, cuál es su objetivo y qué tarea realiza en general. El Centro de Fotografía depende de la División Información y Comunicación de la Intendencia de Montevideo. Se creó en el año 2002, este año vamos a cumplir 20 años en diciembre, y parte de nuestra función tiene que ver, por un lado, con preservar la fotografía histórica, que es desde propiedad de la Intendencia de Montevideo, generar nuevas fotografías de la ciudad y a su vez tratar de generar sentido sobre esas imágenes. O sea, en un sentido amplio, es en un tiempo de imágenes, nuestra función tiene que ver con colaborar en la construcción de lo que podríamos llamar iconósfera cercana, así como tenemos la atmósfera, que es todo el aire y los gases que nos rodean. La iconósfera podría ser todo el cúmulo de imágenes que vemos diariamente. Parte de nuestra función es tratar de colaborar con que esas imágenes, las imágenes que tienen que ver con nosotros, nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro, dar la posibilidad de acceso a ellas o que se generen imágenes que tengan que ver con nosotros, tanto por qué contenido tienen esas imágenes como por quiénes las realizaron. Por otra parte, es tratar de generar un espacio y una función de sentido crítico y construcción de ciudadanía a partir de esas imágenes. Entonces tenemos distintos programas educativos para distintos públicos, tratando de colaborar en esa construcción, en esa discusión, acercando imágenes y distintos programas educativos que colaboran con eso. Llegándolo más a territorio, tenemos, por una parte, una sede, que es el 18 de julio entre Andes sin Convención, que era el edificio del Bazar Mitre, que desde 2015 estamos ahí, y por otra parte, 11 fotogalerías a cielo abierto en distintos barrios de Montevideo, y a eso le puedo ir agregando, paso el micrófono un poquito a ustedes, distintas capas que hacen lo que genera el día a día del Centro de Fotografía de Montevideo. Y se generan, también exposiciones itinerantes, digamos, ¿no? O sea, de cada tanto, sí, recuerdo haber visto por el Parque Rodó, por ejemplo. Ahí va, esas son las fotogalerías, lo que llaman fotogalerías a cielo abierto, que la primera que vos mencionás, que se inauguró en 2008 en el Parque Rodó, hay otra en el Prado, otra en Goes, Capurro, Parque Valle, Peñarol, el Centro de Reclusión de Santiago Vázquez, que es usado por quienes están ahí, y el EAC. Esas son las que tenemos de forma permanente. Por otra parte, hay otras que sí son itinerantes, que llevamos a otros barrios de la ciudad. Por ejemplo, ahora tenemos la muestra África Americano, justo en este mes que mencionaron hace ratito en las noticias, que le hicimos con la Casa de Cultura Afro-Uruguaya, que primero eso estuvo expuesto en el CDF durante el año pasado, y ahora con ellos generamos una exposición concreta en la Casa Afro-Uruguaya. Ese tipo de exposición generamos en distintos barrios, muchas en el transcurso del año. Seguro. Interesante lo que vos decías. Para mí, por lo menos, y creo que para mucha gente, es apasionante ver lo que es el archivo histórico, las fotografías del pasado. Pero también es importante que ustedes están documentando el presente también hacia el futuro, pensando en el futuro, ¿verdad? Claro, a partir de ese legado, que la Intendencia contrató los primeros fotógrafos en el año 1915 para la Comisión de Fiestas, que dependía de la Oficina de Propaganda de esa época, que tenía un foco en el turismo, donde cuando Montevideo empezó a ser un polo turístico y se empezaron a utilizar las playas con ese fin, que era una novedad en ese momento, esta oficina tenía el deber de registrar y dar a conocer con postales y otros productos de acceso a los distintos públicos. Tenían un kiosco en el puerto, por ejemplo, donde vendían miles de postales por año. Eso que generaron en ese momento, por otra parte, los impulsó a hacer reproducciones hacia atrás de ellos, o sea, hay fotos de 1860, que son fotos de fotos que ellos consiguieron, y eso nos permite desde el hoy conocer más cómo era Montevideo. Con ese impulso, también tomando la responsabilidad y el pase de posta entre fotógrafos, es que hoy, desde el hoy, generamos con nuestros fotógrafos y fotógrafas una visión de quiénes somos hoy, tanto para conocernos más en el presente, como para generar un legado hacia el futuro. Sería como el archivo del futuro, que es como siempre lo nombra Gabriel García, que es el responsable de gestión de archivos. Hay imágenes, yo he visto imágenes justamente que están en poder del Centro de Fotografía, que son espectaculares, hermosas, digo, de verdad. No, sí, tienen un acervo espectacular. Sí. Una pregunta que me parecía que era interesante, me surgió ahora, que me parecía que era interesante lo que vos planteabas en esto, ¿no? Vos decías que había una contribución a la ciudadanía, ¿verdad? Sí. Una construcción de ciudadanía.
parece obvio, y capaz que no lo es, el tema de la memoria en esto, ¿no? Porque es también una forma de reconstruir la memoria histórica de carácter objetivo, que cuando vos dabas estos datos ya arranca de 1860 en la reproducción. ¿Sí? ¿Cómo se piensa la participación que tiene el Centro de Fotografía en el marco general de la historia actual? A ver, voy a tratar. Pero Dale. Es colaborar con la construcción de ciudadanía. Es colaborar con la construcción de ciudadanía, bien. Y sigue un poco un foco principal, que es el uso, esto que vos dijiste como la verdad objetiva, entre comillas, lo que diría yo, es si la fotografía tiene esa carga de que le creemos como verdad sabiendo que no es. Bien. Entonces, por ese lado, Bien. no solo es acercar esas imágenes y ayudar a que esas imágenes circulen, sino cómo generar contexto para que las personas que la ven tengan más herramientas para cuestionarlas, interpelarlas, en base a sus creencias, también tomar sus interpretaciones sobre lo que están viendo. No es complejizarla. Complejizarla, claro. Pero siempre partiendo del acceso, y también somos lo que vemos en este tiempo, ¿no? Uh-huh. O sea, nosotros estamos, Uh-huh. cómo más, nos ¿no? vestimos, Claro. qué comemos, qué hacemos, qué pensamos, muchas veces tiene que ver por las imágenes que consumimos en nuestro día, siendo conscientes o no. Y que identificamos, ¿no? Bien. Claro, entonces de eso es, tanta información que llega desde lo visual, y generalmente nuestra formación todavía no tiene tantas capas de acceso a esa información desde que somos chicos hacia adelante, más allá de toda la información que sí recibimos sin tener presente eso. Bien, cuando decís capas, Sí, ¿a qué te referís? y en realidad hay mucha información de distinto tipo que es, A información en general. que vos- información es cómo me veo yo en un espejo, si ese Ajá, espejo ajá. muestra cosas muy distintas a lo que soy, cuando me doy cuenta que no soy lo que estoy viendo en el espejo, puedo tener un problema. Eso sería como una cosa, por ejemplo. Muy bien, bien. Eso en general. Entonces, ¿cómo acercar esas imágenes, por un lado, que están en los archivos? La primera responsabilidad es sobre el propio, o sea, es cómo dar acceso al archivo que custodiamos, que heredamos, en el funcionamiento de una organización como la Intendencia de Montevideo, que ellos empezaron ahí, pero esa oficina funcionó durante todo el siglo XX, fue cambiando de nombre, fue cambiando del foco que tenía esa oficina, fueron cambiando los medios, fue cambiando la tecnología fotográfica, fue cambiando, empezaron con cámaras de placa, con una cámara de madera, imagínense, con lo que eso implica, el movimiento, se sacaba con una placa de vidrio que se sacaba una, todo ese ritual para sacar la foto, después sacarla, poner otra, así se generan esas imágenes, pues revelarla, etcétera, etcétera, y guardarla. Eso es lo que hacían estos fotógrafos. Qué bueno que eso haya sucedido, digo, ¿no? Ya en Eso ese es momento, es increíble. fabuloso, ¿no? Es increíble. Uruguay, en realidad la fotografía de Uruguay llega 6 meses después de que se presenta en 1839 en París, cuando se da a conocer ese invento al mundo, que es pasado en muchos lugares a la vez, pero Francia fue la que lo compró la patente y como que Claro. lo puso hacia el mundo, lo que fue el daguerrotipo. En Uruguay llegó 6 meses después en un barco que se llama El Oriental, que es unas investigaciones y publicaciones que tenemos. Entonces, a partir de ahí, Uruguay ya estuvo dentro del mundo de la fotografía Impresionante, hasta hoy, digamos, ¿no? impecable. Bien, Daniel, te preguntamos específicamente por el archivo del diario El Popular. Más o menos que le cuentes a la audiencia cuál es el estado general de esos negativos. Recordemos que la primera tanda pasaron más de 30 años en un pozo, Sí. y esta otra tanda pasaron casi 50 años Sí. escondidos en un pozo. O en algún lugar, sí. Sí, o en algún lugar. Lo que estamos de acuerdo que en condiciones que no son las adecuadas para la conservación de este tipo de material. Contale un poco a la audiencia a ver en qué condiciones están y qué procesos se vienen haciendo con esos negativos y cuáles son las condiciones de conservación actuales de ellos. Claro, sí, un pequeño contexto es, este archivo, dentro de la historia de la fotografía, no solo de Uruguay, sino del mundo, pasó por un proceso excepcional, que es que un archivo se esconda ante la inminencia, en caso de Uruguay, de un golpe de Estado, y la posibilidad de que ese archivo se pierda, que fue guardado por quienes trabajaban ahí, y eso es lo que implica, y que eso esté desaparecido un montón de tiempo, como vos comentaste, que vuelva a aparecer y que esté en buenas condiciones, y que lo puedan utilizar las personas que lo escondieron, y la capa de la ciudadanía que vivió ese tiempo también. Eso es excepcional en el mundo, que muy pocas veces pasó. Sí hay muchos archivos que se escondieron y reaparecieron, pero capaz que mucho tiempo después.
de quienes vivieron esa época, o que el contenido que tenían no era tan excepcional como en este caso, que es un archivo que por cómo funcionaba el diario, la función que tenía, lo que fotografiaba y desde dónde, es muy diferente a lo que circulaba hasta este momento en Uruguay. Entonces eso ya es muy excepcional. Después la magia se salvó gracias a las malas condiciones donde se guardó, que eso es como milagro entre comillas, paradójico, no ¿no? la palabra decir milagro, pero en realidad es los originales fotográficos tradicionales, como los negativos de blanco y negro, como en este caso, que es plástico, gelatina y plata lo que lo conforman. La gelatina es la misma gelatina que comemos con un proceso industrial, o sea que es un elemento que con la humedad y los cambios de temperatura se expande o se contrae, y también se puede, por expansión o calor, se puede diluir como la gelatina hogareña, para decirlo de alguna forma. Y eso podría haberse destruido. Que se fueron guardados en unas condiciones que no eran ideales, eran las latas de donde llegaba la materia prima original para hacer rollos, que es como lo comprábamos en distintos medios de prensa durante del 60 en adelante, que son rollos de lata, de muy buena lata, pero rollos de lata donde iba todo el rollo entero guardado y enrollado. Generalmente después que uno toma las fotografías las guarda en una guarda primaria, que es la que la protege, generalmente eso de plástico o de papel según el material, para eso, previendo que es un material que se puede pegar con el calor, etcétera, etcétera, tiene que estar separado. En este caso, por necesidad, no sabemos todavía la razón, pero capaz que como funcionaba el diario así, esas medidas no se tomaban, se guardaban todos juntos en una lata contra las medidas de preservación básicas. En este caso, que es la parte increíble, es esas latas las he guardadas en un medio muy húmedo probablemente. Eso llevó a que se oxidaran muy rápidamente y no dio tiempo ni que adentre la humedad y quedaron como casi al vacío, sin ser el vacío, ¿no? El óxido la selló, como quien dice. Claro, quedaron como selladas y perduraron el tiempo por eso. O sea, eso ya lo han visto conservadores de distintos países. Nosotros trabajamos mucho. En Uruguay empezamos todo este proceso de conservación fotográfica que lo comenzó el CDF en el año 97, antes del CDF, invitando a gente del exterior que nos ha ayudado con sus conocimientos a formarnos, no solo a nosotros, sino al medio uruguayo, que hay distintas instituciones que también preservan archivos fotográficos. Somos partes como una red de trabajo tratando de revertir el poco conocimiento que tenemos en el medio. Y ellos sí, estas cosas que estoy contando, ellos la vieron también y son parte de esa tesis de lo que debe haber pasado. Entonces, eso quedó tan cerrado que se salvaron y los negativos están como tomados hoy. Mirá. Muchas de esas latas sí estaban agujereadas y esos materiales se perdieron. Otro montón de negativos estaban sueltos y están llenos de tierra y hay que ver cómo se recuperan. Otros estaban en sobres que también están pegados y le pasó lo normal en un archivo guardado suelto, digamos. Claro. Pero el volumen que se salvó es gigantesco para el riesgo que corrieron, por decirlo de alguna forma, ¿no? Sí, para las condiciones, digo, en que fueron, Sí. no fueron guardadas para preservarse, digamos que... A ver, los que tuvimos la oportunidad de ver las latas, de manipular las latas, o sea, es una lata que nosotros la agarramos y te quedan las manos llenas de óxido. Sí, claro. Pero una vez que se abre esa lata, el interior de la lata está inmaculado como que si estuviera nuevo. Es maravilloso, porque o sea, es muy loco que después de 30 años la primera tanda y después de 49 años la segunda, ese material siga estando en esas condiciones. Así que, en realidad, entonces, la mayoría de los archivos no requirieron un trabajo de restauración. Claro, restauración en fotografía es casi algo que no se hace, porque es muy difícil revertir, es como Sí, claro. es muy parecido a nosotros las personas llevando la distancia, hay cosas que se te rompen, después Y para chao. arreglarlas. Tanto el negativo tiene eso, que es una carrera contra el tiempo para que el deterioro que va a tener un negativo se lentezca, no es que no pase. Pero, por Seguro. ejemplo, nosotros guardamos los materiales en una cámara de conservación, que es un lugar estanco, que está a temperatura y humedad controlada, que en nuestro caso es 16 grados de temperatura, Ahí va. 38% de humedad, más o menos 1, que eso está controlado todos los días, todo el tiempo, Ajá. y eso ayuda a que esto dure más tiempo sabiendo que un día va a desaparecer. Claro, Eso lo es que como vos algo decías, que claro. enlentezca el proceso que Claro. es inevitable del deterioro, Entonces, ¿no? que tener mucha temperatura o mucha humedad va contra eso. Cuanto más temperatura, más humedad, el material se degrada y se deteriora más rápido. En este caso, lo que decías vos es eso, o sea, dentro de la lata está, te ves como espejada de tan sanito que está el metal, de afuera es todo óxido, que es como increíble también. Entonces, esos negativos
Sí, el trabajo nuestro, que hay un trabajo manual importante, es parte del proceso que hacemos con todos los originales que recibimos, Sí. tanto los propios como las distintas donaciones, porque el CDF tiene una política de donaciones que es lo que ha permitido que estos huecos visuales que se generaron a partir de que el trabajo de estos fotógrafos tenía ese foco que hablé al principio, hay muchos barrios que no están representados, hay muchas personas o colectivos que no están representados, la forma de ir tapando esos huecos visuales es a través de donaciones, que es un acto de confianza de la ciudadanía en Seguro. la institución que genera una donación, que eso pasa a ser parte de la Intendencia de Montevideo con una resolución del intendente o intendenta que acepta esa donación como tantas otras cosas. Sí, sí. Y así hemos recibido desde el Club Nacional de Fútbol hasta organizaciones sociales, etcétera, etcétera. Claro. Claudio Williman, o sea, distintas personas que han acercado sus acervos con volúmenes menores que este, Sí, sí, claro. y esos son parte forman de la colección que es lo que custodia el CDF. Esos materiales, por un lado se hace la descripción del original, qué original es, en qué estado de Ajá. conservación está, se hace la limpieza mecánica, se pasa aire primero para limpiar el original, después se pasa alcohol isopropílico en agua destilada, una disolución, que es lo que nuestros maestros nos han recomendado. Entonces, uno a uno se hace todo eso, se le pone un número, se le guarda en un material que es un plástico inerte que no deteriora con el tiempo, es un plástico especial, y eso después recién se guarda acá. Y entonces se describe en una base de datos, donde por un lado estamos describiendo por fotorreportaje, porque al ser un medio de prensa, cada rollo generalmente correspondía a una noticia. Seguro. La Sí, sí, búsqueda de una foto, o sea, no es que las 48.400 fotos tengan un valor en sí misma, sino que la mayoría de esos reportajes tienen las 3 o 4 fotos que relatan el reportaje en sí, ¿no? Entonces es un tipo de fotografía, que la fotografía de prensa, que es la búsqueda de la foto para la noticia, ¿no? Entonces es un tipo de fotografía distinto que estas placas que comentaba, que cada foto en sí misma tenían un logro y es el valor que tienen en comunidad. Esto es Claro, claro. es más lo que se cuenta con esa cantidad de fotos que Con se esa sacan serie. para describir algo que está pasando, ¿no? Ujú. Que tiene que ver con el fotoperiodismo. Muy bien. Sí. En relación a estas 1.200 y pico de Sí. fotos que están hoy disponibles Sí. en la página web del centro, ¿cuál fue el criterio que utilizaron para estas primeras tandas de digitalización? Ahí va, por un lado, esto es el funcionamiento del Diario Popular entre el 57 y el 73. Entonces nuestro criterio fue tratar de, en esta primera tanda, generar una visión amplia del funcionamiento del diario y contenido de ese archivo. Es como un muestreo de las diversas temáticas que pueden ser expandidas en el total, pero sí decir, bueno, este archivo, lo que generaba este medio en su día a día tiene que ver con esto, que va al deporte, las noticias internacionales, locales, la visión de la clase trabajadora y sus distintos tipos de reuniones, las distintas manifestaciones sociales, las represiones, el interior, que es algo que en muchos archivos es una visión de Montevideo profundo, y el interior profundo, que en otros medios yo no he visto imágenes de esa época en otro lugar, que es una visión que tenía el accionar de ese diario. Y después también hay algunos tipos de cómo funcionaba el diario, las imágenes que tienen que ver con el diario, que se autorrepresentaban contando lo Sí, que la hacía. foto de la imprenta, por ejemplo, ejemplo, y va, la redacción de... claro. A distintas actividades culturales, ahí se puede ver a los alimareños, Cita Rosa, Biglietti, Mercedes Sosa, un montón de actores y actrices, o sea, lo que era el medio cultural de esa época y distintas acciones que pasaban en ese periodo, ¿no? Entonces, ese primer muestreo trata de, bueno, después cada año vamos a seguir subiendo más imágenes en esta cadena, que en realidad lo mismo pasa con los fondos históricos. Hoy hay 5.000 fotografías accesibles del Fondo Histórico de la Intendencia de Montevideo, que eso se liberaron en el 2020. Y esto de poder dar acceso a las fotografías a través de un sitio web también es que la tecnología nos lo permite. Seguro. Y nuestra organización ha crecido hacia ese lado. O sea, tecnología de la información de la Intendencia de Montevideo, quien da el soporte claro, para que claro. puedas hacer esa búsqueda, puedas poner una palabra clave y que aparezcan las imágenes, es parte de un trabajo conjunto con esas áreas, y después poder tener la capacidad de que nuestros servidores soporten, tener en calidad alta esas imágenes a unos niveles de similares a lo que pasa en cualquier parte del mundo, y los países que están logrando hacer esto, que no son todos. O sea, porque esto es algo que es bastante novedoso en el mundo en este tiempo. Entonces sí, la Biblioteca de Congreso de Estados Unidos tiene algo como esto. Claro. Entonces es que vos bajás la foto en TIFF, que es un formato
de archivo, Sí. que es un formato que no comprime, que la imagen está con toda su gama de tonos totales, a 60 por 40 centímetros y 300 dpi. Lo que te permite es acercarte si sos investigador o alguien interesado en el detalle y poder ver cualquier detalle de esa imagen, o si querés hacerte una copia grandota, grande como esta pared, y la podés hacer ahí con la tecnología que existe, ¿no? Y después eso, poder ver que ya está pasando, o sea, muchas personas están compartiendo en sus diversas redes, hemos visto en estos días, que es parte de... Sí, una cosa uno cuando lo lanza es el deseo, pero después ver qué pasa es una gran satisfacción, como la apropiación, esto que hablábamos, y cada persona elige lo que le interesa Obvio. y hace su relato sobre lo que le interesa. Entonces, esa es parte de esa construcción de ciudadanía que también hablábamos, ¿no? O sea, es que de todo esto que está acá, que tiene determinada información, porque también muchos estamos muy contentos también que le suben con toda la documentación que se agrega. Ahí trabajan investigadores, archivologos del CDF, que por un lado contrastan la información del diario, que eso es un trabajo de hormiga, o sea, entonces ir al original, a la fuente y ver, porque estos datos, estos negativos, a diferencia de los archivos tradicionales de cualquier medio de prensa, no tenían datos. O sea, por eso que es un dato, una cosa importante que no hablamos. Tenés que rastrear, Claro, hubo que rastrear, ¿no? Claro, las latas, uno cuando termina archivando cualquier imagen, la mayoría de los medios es guardás con menor o mayor grado de descripciones. Estas son fotos de tal acto, estas son fotos de tal persona. Y de tal año de repente, ¿no? Y de Y tal cambia año, el esto tiempo. está pelado. O sea, Claro. Entonces es como un trabajo de documentación y descripción muy grande, que eso es lo que puede acceder la ciudadanía en el sitio web. Y lo que estamos viendo es que eso lo están utilizando y... También se comparte, digamos, esa información, no solo la imagen. Y eso es muy importante, saber que estas imágenes las puede descargar en altísima calidad y utilizar quien quiera, salvo para fines comerciales, que no está permitido, pero es de libre acceso y de libre descarga, ¿no? Como decía Daniel, ¿no? O sea, uno puede bajar esa imagen Sí. y hacerse un cuadro Un precioso cuadro, para la casa, ¿no? sí. Qué bueno que está eso. Bueno, Daniel, estamos ya, son un minuto antes de las 13 horas, quedaríamos mucho más rato charlando, pero la verdad que... La pregunta que surge, digo, es estos nuevos archivos, digo, ¿cuándo se van a poder acceder más o menos a esto que se A estos donaron 1200, recién? en Sí. realidad probablemente a principio del año que viene se empieza a subir más. O sea, porque esto se sigue trabajando hay toda una cadena que es en silencio, digamos, que es lo que va Seguro. pasando atrás de cámaras, hasta que se llega a que se ponga en acceso. Perfecto. Entonces sí, ya hay un volumen de 4.000 imágenes que ya están digitalizadas, falta todavía terminar ese proceso de documentación y digitalización, mientras que se va a empezar a digitalizar otra tan. Por otra parte, todo esto nuevo, que es como el milagro del milagro, por decirlo también todo con comillas, culpen a